Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, viernes, que te quiero viernes, gracias a Dios que es viernes. Ya necesitamos, ay no, porque tengo que irme a Zacatecas con López Obrador. ¡Qué mañaneras! ¿La vio la de hoy? Bueno, hoy ya no se disculpó con nadie, pero yo ya me voy a ir a trabajar a las pipas de chofer, porque 14,500 pesos van a ganar más que Carlos Romero de Champs. Carlos Romero de Champs nomás ganaba 24,000 pesos mensuales y ahora les van a pagar 29,000 pesos, bolas, cabrón. Nomás se necesita una licencia de conducir. Pero no sé manejar pipa, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Bueno, le platico muchas cosas. Ya tenemos fiscal. Bueno, ya ahorita apenas lo van a votar. Todavía no pasa la primera votación. En la primera votación no va a ganar porque necesita calificada, pero pues yo creo que ya para la segunda, si no sale, pues no hay tercera, porque en la tercera lo nombra López Obrador y ya es Alejandro Gertz Manero. ¡Qué rápido, verdad! ¡Qué rápido! ¡Qué bueno esto! Sí, mayoría calificada es en la primera, en la segunda, pero los panistas dijeron que no, que se abstienen porque es fiscal. Fiscal carnal, a ver, ¿qué pasó con el fiscal carnal? La culpa no es de López Obrador, la culpa es de Emilio Gamboa, la culpa es de Enrique Peña, que tanto quisieron proteger a Raúl Cervantes, tanto lo quisieron llevar para que fuera el fiscal carnal, que al final no pudieron hacerlo, y entonces, ante toda la situación que se vivía, a Emilio Gamboa se le ocurrió decir después de la elección, pensando que iba a ganar Mitt, me quiero imaginar, ¿no? Y terminando la elección, pelas. Bueno, entonces lleva a los tres López Obrador. Entonces, pues ya se da por un hecho lo de Gertz Manero. Y yo recuerdo a Gertz Manero, fíjese que en el año 2001, 2002, hay un señor que se apellida López Betancourt que insultó al presidente de la República, al presidente Fox. Entonces llegaron las patrullas de Gertz Manero, lo rodearon, y él se comunicó rápido a mi programa de radio, ahí en Grupo Radio Centro, tengo toda la grabación, y entonces empezó a decir, Nino, no me dejes, por favor, porque me quieren detener, me quieren aprender. No, yo me quedo aquí contigo. Y estuvimos como 20 y tantos minutos. Después me fui a suplicarle a Gertz Manero que era nada más que una llamada de atención y ya lo dejó ir, porque su esposa estaba llorando de que lo iban a detener. Pero después se fue al extranjero y también se lo volvió a insultar. Entonces, llegando, me dijo Gertz Manero, oye, no friegues, pues tu cuate, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le pasa a Calabaza por insultar a Fox? Bueno, ese es Gertz Manero, pero Gertz Manero era en ese entonces secretario de Seguridad Pública con los panistas, y ahora los panistas dijeron, no, ya no es panista Fox, entonces no nos interesa. Bueno, ahí está eso. Pero la mañanera de hoy estuvo padre, ¿no? Porque pues ya vio lo de Pablo Gómez. Pablo Gómez, de veras, hay que ponerle una brújula para que sepa qué es lo que está haciendo, porque el transitorio lo voló él voló el transitorio. Pero la ley Televisa, él votó la ley Televisa, ¿se acuerda de esa famosa ley? Entonces llegó a mi programa de radio a decir que estaba en contra de la ley Televisa y dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pablo es un hombre brillante, ¿eh? Y entonces empezó a pegarle a la ley Televisa y él no quería que Emilio Azcarra Gallán cobrara dinero de todo lo que se contrataba en su grupo de televisión. Y por eso estaba en contra de la ley Televisa, pero cuando le dije, oye, pero estás diciendo lo contrario, tú votaste en contra de la ley Televisa, ¿cómo voy a votar en contra? A mí ni me importa Televisa. Y ahí estaba su voto. Y ahora, pues, él tiró el transitorio. Y cuando dijo el presidente, no estoy satisfecho, Durazo sintió calambres, porque dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pero es Guardia Civil, no, ¿verdad? Porque son militares. Es Guardia Nacional, pues tampoco, porque es mando mixto. A ver, ese mando mixto está padre. Durazo es el secretario de Seguridad Pública, entonces él sería el secretario, el secretario de la Guardia Nacional, pero el que manejaría todo sería Crescencio, que es el general. Entonces, a ver, el operativo, los militares, y el administrativo, Durazo, será para pagar los hoteles. No le veo otra. A ver, ¿cómo es posible dos jefes? Esto no funciona en ningún lado.
No funciona. Y ahorita hay como cierta confusión entre los mismos legisladores cuando decían, ¿y quién va a ser el que va a encabezar todo? Bueno, pues es un mando civil, porque la CONAGO, en la reunión que tuvieron ellos, todos los gobernadores dijeron, aceptamos, aprobamos y mandamos a nuestros diputados a que estén de acuerdo con la Guardia Nacional, siempre y cuando sea un mando civil. Pero el voto de los 42 priistas no lo mandó los gobernadores, eso lo decidió Osorio Chong, porque Osorio Chong, recuerda usted que en el Senado pues es el coordinador de la bancada priista, y en la Cámara de Diputados tiene a su segundo de a bordo, que fue el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros. Entonces él maneja todo lo que tiene que ver con 42 legisladores. Entonces digo, va el voto de los 42 y que votan todos. No hubo uno que dijera, no estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí está lo de la Guardia Nacional, que pues yo creo que ya, ¿no? Esa ya no tarda mucho. Pero lo del fiscal carnal, eso está muy interesante porque usted recordará que todo el mundo decía, queremos un fiscal que sirva, no un fiscal carnal. Y ahora pues un fiscal triple carnal, porque los tres... Gives, pues sí, y Batis también. Bueno, a Batis siempre se le había dicho que él iba a ser el fiscal general, pero pues se le adelantó Gertz Manero. Bueno, también hay cambios en el Consejo Coordinador Empresarial. Miren lo que pasa en la vida de los seres humanos. Sale Carlos Salazar. Carlos Salazar era una persona que estuvo como director en FEMSA, usted lo recordará, FEMSA es Coca-Cola. Y entonces él, no sé si se jubiló o renunció. Bueno, pues es el que gana. Y el que da a conocer su nombramiento es Ricardo Hoyos, que es el presidente de Coparmex. ¿Dónde cree que fue el cónclave? En Coparmex. Y ahí decidieron quién iba a quedarse en lugar de Juan Pablo Castañón. Juan Pablo Castañón es una persona que durante 3 años siempre estaba pegado a Peña. Usted no... lo va a reconocer fácilmente, pero parecía, yo decía, ¿sería secretario de Peña? No, ¿verdad? Pues no, pero siempre estaba pegadito a Peña, pegadito a Peña. Bueno, pues ya decidieron que ya no siga, creo que el 20 y tantos de febrero ya toma posesión Carlos. Carlos tiene todas las credenciales, es una persona pues muy querida entre los empresarios, y obviamente con el reconocimiento de ambas cámaras. Y ahora pues Coparmex da a conocer que ya hay presidente en el Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, pues Monreal adelanta todo lo de los cambios. ¡Ay, esto está padre! A ver, la mea culpa de los exdirectores de Petróleos Mexicanos. ¿Pero quién fue el culpable de todo? Pues si todos son chivos expiatorios. Y entonces aquí sale hasta el nombre del concuño de Carlos Salinas de Gortari, que es Jesús González Anaya, que les dejó botado el negocio para irse a Hacienda. Es que de veras cambiaban de directores así, plas. Y después, ¿qué sucedió con las pipas que rentó Romero de Champs, que no las han pagado? Unos dicen que no las pagaron y otros dicen que cancelaron el contrato. Romero de Champs, qué bárbaro, qué personaje, ¿verdad? Bueno, pues esto de lo que uno se entera en la mañanera, pero la Guardia Nacional será civil o militar, no le entiendo yo, a eso no le comprendo absolutamente nada. Tengo una fotografía de un amigo mío que está en el cumpleaños de Luis Echeverría, 97 años Luis Echeverría. Aquí tengo la foto y en esta fotografía está Alfredo Ríos Camarena. Se la entregamos a Alfredo, ¿no? Ahí está Juan Luis Echeverría, dice que ya nomás le faltan 3 para llegar al centenario, pues ya no debe estar muy complicado, no debe estar muy difícil. Hoy lo que a mí me llamaba mucho la atención de la mañanera es cuando le piden los precios para el frijol y le dicen, oiga, ¿y cuál va a ser el precio para el frijol? Ahorita voy a Zacatecas para ver cómo queda lo del precio del frijol. ¡Ay, hijo de su madre! No, es que es impresionante. La de mañanera de hoy, la de ayer cuando digo no estoy satisfecho, bueno, yo creo que en ese momento Monreal y Batres corrieron inmediatamente a enmendar la plana y se dieron cuenta que ellos eran los que habían tumbado el transitorio. Entonces, pues ya parece que esta mañanera está robando cámara, pero fuerte, ¿eh?
Y lo del huachicol, pues ya no se siente tanto, ya se siente ahorita el tránsito. Yo creo que todavía pues no hay el abasto suficiente, el abasto necesario. Las gasolinerías dicen que ellos les entregaban 20,000 litros y terminándose los 20,000 litros es cuando decían a la gente que ya no podían continuar. Pero ahorita ya en 2 de las gasolinerías que pasé, aquí cerca, bueno, pues ya están ahí los coches, pero ya no están haciendo filas, ni mucho menos. Donde todavía estaban haciendo fila era en Guanajuato y era también en Guadalajara. Eso lo vi hoy en la mañana. Y bueno, pues yo creo que es cuestión de tiempo de que este desabasto se vaya reduciendo. Lo que no estoy de acuerdo es en que compren lo de las 500 pipas. Eso se me hace una verdadera torpeza y le voy a decir por qué. El llevar la gasolina en pipa retrasa todo, si debemos de meterla a través de los ductos. Eso le da una gran velocidad. Y además tenemos 14 barcos varados porque no pueden ellos empezar a descargar. ¿A dónde descargan? Si todo está en el más alto nivel de la gasolina, que es lo que están diciendo. Es como si su tanque de agua está lleno, bueno, pues no le cae agua, no puede entrar más agua. Es exactamente lo mismo en el caso de la gasolina, porque donde están las reservas de cada uno de los puertos, no pueden echar la gasolina, no pueden descargar la gasolina los barcos. Entonces, las 500 pipas por tierra, además encarece el precio. Y yo creo que ahorita pues ya está muy fácil decir que los guachiculeros pues ya saben que es delito, ¿no? Y que ahora sí nos van a meter a la cárcel. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy, porque hay muchas cosas, pero pues ya está todo resuelto. Lo del huachicol ya está resuelto, el fiscal general ya está resuelto. Pues quizá lo de la Guardia Nacional, que no nos queda muy claro si nos van a militarizar, no nos van a militarizar, si vamos a continuar igual que antes. Fíjese que antier hubo una reunión de Bolsonaro, el presidente de Brasil, con Macri, el presidente de Argentina, ellos nada más en su conveniencia de sacar del Mercosur a Venezuela. Esa era la situación, pero están en contra de que se vaya a militarizar alguno de los países americanos. Y le voy a decir por qué. Usted recordará que hace muchos años, bueno, pues desde Guatemala hasta Brasil, todo estaba militarizado. Entonces los golpes de Estado y la guerra ya en Brasil, Videla en Argentina. En el caso fíjese, esto era también terrible. Un país, pues yo diría de los más pequeños sin salida al mar, es el que está en primer lugar en cuanto a golpes de Estado. Y me estoy refiriendo a Bolivia. Entonces antier cuando salió esta relación, estos dos presidentes van a intentar recomponer la parte sur, que está muy fácil porque ellos tienen a Uruguay y a Paraguay dentro del Mercosur, y Chile, que bueno, pues es vital para todo lo que es la negociación con China y para todo lo que es la negociación con Vietnam, porque ahora, por si usted no lo sabe, nosotros estamos consumiendo calzado vietnamita. Si usted va y compra Nike, si va y compra otras marcas, dice hecho en Vietnam. Antes decían Made in China, ahora no, ahora es en Vietnam. Bueno, vamos con los invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, muy amable en estar aquí, pues en unos momentos pues son importantes porque llevamos ya muchísimos meses sin fiscal. Más de un año. La verdad es que ya es necesario, pues cualquiera de los tres que quede, ¿verdad? Pero ya que quede, yo sí coincido en que pues iba a ser un fiscal carnal, la verdad. Pues cualquiera de los tres, la realidad es que los tres están ligados directamente con el presidente y de una o de otra manera, aunque sus orígenes todos son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, algo que no se ha comentado es cómo han estado ligados al poder ellos a través de diferentes cargos que han tenido. Por ejemplo, Gertz Manero en su momento formó parte del gobierno de Fox y posteriormente fue diputado por Movimiento Ciudadano. Entonces, o sea, sí podríamos tener ese panorama. Del lado de Batis, pues él empieza todo en Acción Nacional. Entonces, vamos viendo cómo va caminando todo ellos. Y bueno, así... Pero fue procurador con López Obrador. Con López Obrador. No, claro, todos se unen y todos llegan. Cuando brinca del PAN.
las piedras rodando se encuentran y rodando se encontraron con Andrés Manuel. Pero vamos, si nos vamos a de dónde vienen, pues podríamos empezar a analizar cuáles son los vínculos. A mí me extraña la acción, por ejemplo, del PAN, cuando que pues Bernardo en un momento dado pues trae ese origen en 1995, ¿verdad? Y estuvo ahí todo. Entonces, y de Gers Manero, pues parte del gabinete de Fox, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos encontramos con un parlamento, vamos a llamar así, una cámara donde son muy pulcros y todo, y bueno, hoy al que están candidateando la mayoría, efectivamente es a Gers Manero, ¿no? 9 años. Por eso. Entonces Pero ya 9 años. definitivamente tú escuchas dentro de los corrillos a los legisladores y es una campaña abierta hacia Gers Manero. Entonces, pues bueno, ya se ve venir el cambio. La mujer la siguen poniendo como una cuota y esto yo como mujer lo tengo que hablar. O sea, si hubiera visto muy mal el que pusieran una terna de puros caballeros, entonces meten a la dama, pero meten a la dama de relleno y yo creo que como mujer, pues esta acción ya no puede ser. Que a mí me sorprendería verdaderamente que diera un giro López Obrador y se llevara una gran sorpresa toda la ciudadanía y fuera la maestra de Gives, la fiscal. No lo creo, sinceramente, todo va encaminado, como dices tú, Nino, a que sea Gers Manero, aunque a lo mejor su comparecencia no fue la más brillante, ya que todo lo leyó. Pero bueno, así es la política y así es este camino que se camina en este momento. Bueno, recuerde que es transeccional, va por 9 años, que era lo que pues tenía entumido a Emilio Gamboa y a Enrique Peña Nieto, porque ellos a fuerza y querían de alguna forma, de alguna manera llevar a Raúl. Y mire que Raúl es una persona brillante, una persona inteligente, pero que al final del camino pues no lo pudieron. Cualquiera de los dos cuando acabe su empeño tendrá 90 años. Entonces no hay... Es 90 años. Situación. Si uno tiene 79, cumple 80 y el otro tiene 81. Entonces, pues cualquiera de los dos. Imagínense, van a alcanzar a Echeverría con tendrá 90 años, no hay problema. Bueno, Echeverría tiene 97, entonces no hay problema. Pero ayer se fue al festejo Alfredo Ríos Camarena, platícanos de todo lo que viste y de todo lo que sucedió, porque pues ahí aparecen los periódicos brindando con Luis Echeverría por sus 97 años. Bienvenido. Gracias, Nino. No, bueno, mira, yo siempre he saludado al señor Echeverría en su cumpleaños desde hace décadas. Ayer no hubo nadie, absolutamente. Es más, no dejaron entrar. Gracias a nuestra amistad personal larga con el señor presidente Echeverría. Estabas tú y Augusto Gómez Villanueva. Y la relación tan intensa con Augusto Gómez Villanueva. Pues pudimos estar con él, saludarlo, testimoniar de su salud, sobre todo mental, que está muy lúcido, el señor presidente Echeverría, y pues tener el gusto de saludar otra vez, ya más allá de las cuestiones de tipo político, ¿no? Simplemente se trata de cuestiones de afecto, de largo afecto. Pero hoy yo creo que tenemos que pensar en que Napoleón dicen que dijo, vísteme despacio que voy deprisa. Y la prisa es mala consejera. Y todas las políticas públicas que ha emprendido el señor presidente López Obrador, o muchas de ellas, con su afán de, seguramente, de servir a México, ha acelerado los tiempos y ha cometido errores gravísimos que se reflejan en las... No malas políticas, sino malos resultados de las políticas que ha intentado. No, pero ya estaba bien el audio. ¿Sí? Y ahora que tengamos oportunidad, te quiero mencionar cómo esto se refleja en el Tren Maya, cómo esto se refleja en el huachicoleo. Hombre, es increíble. Todavía no se modifica el régimen jurídico y ya están aprobados y ya están funcionando una estrategia, por cierto, no muy brillante,
para combatir este fenómeno, en lo que todos estamos de acuerdo, no hay un solo mexicano que no, y qué bueno que tenga el presidente el valor, la prestancia y la decisión de enfrentar al crimen organizado en uno de sus más importantes actuaciones en contra de la nación. Eso es de aplaudirse y de respetarse. El problema, como si lo permites más tarde lo explico, pues los tiempos se adelantan, ponen a los bueyes, en vez de ponerlos adelante de la carreta, los ponen atrás, y entonces complican el aeropuerto, complican el Tren Maya, complican el nombramiento del fiscal, complican lo de la Guardia Nacional, complican lo del huachicoleo. Bueno, ¿qué no está complicado por una falta no de patriotismo ni de fe en el país, que yo creo que los tiene el presidente López Obrador, sino de una gran ineficiencia y una verdadera multitud de ineficientes, desconocedores de la vida pública de México, que no tienen la menor idea de lo que es la administración pública? Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy bien. Bueno, continuamos con Jorge Raful PRI. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias por tu invitación, siempre generosa. Saludo a mis compañeros el día de hoy de panel, deseándoles lo mejor en este arranque de año. En fin, como economista y economicista que soy, me siento obligado a hacer todavía algunos comentarios con respecto al huachicoleo, que fue el primer problema de muchos que hemos enfrentado en este arranque de año, después de vacaciones, ¿verdad? Sin duda alguna, lo que está haciendo el presidente López Obrador es lo indicado, poner orden después de, no sé, lustros o décadas de saqueo. ¿Cómo ha sido saqueado este país durante tanto tiempo? Ha de ser realmente un país muy rico para aguantar tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahí está bien el presidente, tratar de poner orden. Lo que se le criticó y se le sigue criticando, porque sigue afectando en 10, 12 estados de la República, es la instrumentación, ¿sí? El cómo, ¿no? Ha enfrentado este problema el señor presidente, por fortuna aquí en la Ciudad de México ya casi controlado el problema. Más o menos, ya estamos en la final. Sí, porque son pocas las gasolineras ya que siguen enfrentando, que están cerradas, ¿no? Son pocas, y en todas hay cuando menos, por ejemplo en la de mi casa, cuando menos hay premium, ¿no? Cuando menos. No, ya no te están dando 500 pesos, ya te están llenando el tanque. Sí. Si es que tú lo pides, Yo fui a cargar hace 3, 4 días, casi a medianoche. Tuve la fortuna de que me acerqué después de salir del club en la noche, fui el último, y estaba descargando la pipa y me fui y todo el proceso me llevó casi hora y media, ¿no? Pero bueno, y avisé a los vecinos, en fin. ¿Eso era para llegar tarde a tu casa? También. ¿Es el pretexto? ¿Lo querías decir públicamente? No, Nino, no me ventanes, por favor. Está viendo tu esposo. En fin, pero sí ha habido daños, por favor. Repito, como economista me preocupa, si bien hubo un ahorro ahí de alrededor, se menciona de 2,000 millones de pesos, sí en daños en alimentos, por ejemplo, sí se habla del orden en estas 3, 4 semanas de 5,000 millones de pesos. Entonces a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? ¿Sabes cuál fue el error de estrategia? Que el segundo día, cuando lo dijo en la mañanera, él mencionó que había cerrado los ductos. Y al tercer día se dieron cuenta de que había sido un error que habían cometido ellos y dijeron que no, que se los habían quebrado. Pero ellos cerraron los ductos. Sí, no, sabemos, porque ya no somos gentes así como nuevos, muy nuevos, no. No, ya se nota. Salvo aquí, nuestro amigo. Presumido. Pero sabemos que las mafias, es difícil acabar con cualquier situación de abusos, excesos, pero sí sabemos que luego es conveniente, ¿no?, pegarle un recorte, ¿no?, a las mafias y a todos aquellos que hacen mal uso de sus conocimientos y sus artes para estar fuera de la ley, ¿no? Sabemos, si era necesario esto que está haciendo el presidente, aunque yo si hubiera estado cerca de él, yo le hubiera dicho que no olvidara una máxima universal, que no se puede resolver un problema
¿no? Ocasionando un segundo problema, igual o peor. Yo se lo hubiera dicho si hubiera estado cerca, si yo estuviera cerca, pero bueno, no. En fin, yo quiero hacer este primer comentario para dar oportunidad de que participen. Cuando le hagas ese comentario, también le dices que yo puedo viajar con él en el avión. Con gusto. Porque a él le gusta ir en la ventanilla y a mí me gusta ir en el pasillo. No teníamos por qué pelearnos, Con ¿no? gusto, Yo me siento a un Nino, lado y ya. encantado de mil amor. No tengo problema. Gracias. Alex Tonatiu, bienvenido, Alex. Gracias, Nino. Un placer, un gusto estar con todos mis compañeros de panel y te agradezco la invitación y saludo a todo tu auditorio. Pues efectivamente yo creo que este tema que ha sido ya mencionado y ya se está restableciendo y como bien se ha mencionado en varias redes y periódicos, yo creo que la Ciudad de México ya está saliendo y algo que me sorprende, que en su momento fue muy criticado el señor presidente, es que la gente estaba muy en contra y me encantó el sondeo que hizo el Reforma, el Financiero, el Universal, en el cual fueron a preguntarles, tratando de sabotear el trabajo presidencial, de que si era la estrategia correcta, y dijeron, pues no sabemos si es la estrategia correcta, pero estamos de acuerdo y apoyamos al presidente. Entonces yo creo que eso hizo que muchas personas que querían que esto saliera mal, se viera saboteado su plan para que exhibieran en malamente al señor presidente, porque lo que no han vislumbrado es que ya no son tiempos tampoco de política, ya no estamos en elecciones, ya es nuestro presidente electo constitucional y todos debemos de ir para adelante con él, o sea, de la mano, tenemos que ir a buscar el crecimiento. Yo creo que estas mafias que se han enriquecido brutalmente del poder, como bien lo mencionaste, como lo es Romero, que ya su toma de nota ya al menos ya se la impugnaron y se la quitaron por la Secretaría del Trabajo. Entonces ya vamos encaminados hacia un cambio, a una transición. Lo que es importante mencionar, y no, sin dejar a un lado, es que con este nombramiento del fiscal general debe de haber culpables. Como bien lo comenta el doctor Ríos, todavía la ley no se ha aprobado, ni apenas hizo el día de ayer el dictamen para los delitos graves, que no obstante yo de comulgar con muchas ideas de algunos legisladores, esta no la apruebo. Digo, dejar no graves el delito como abuso sexual a menores, portaciones, robo de casa, habitación con violencia, no está de más. O sea, no podemos legislar con publicidad y con tiempos. Entonces yo creo que no debemos dejar de lado los delitos que realmente son graves y que en este momento el fiscal que llega tiene una gran responsabilidad, no solo con los siguientes 9 años, sino en base a la consulta que va a lanzar el presidente Andrés Manuel López Obrador de poder enjuiciar a los expresidentes y que se haga la reforma a la Constitución para que esto sea. El 21 de marzo, ¿qué tienes que hacer? Ir a votar para la reforma. Yo también. Yo también voy a ir. Bueno, eso va a estar así, va a ser una cantidad abrumadora de votos en la consulta. Nino, yo creo que los más espantados en esto, el que más ha dado declaraciones es Vicente Fox, que no sé si viste una nota del Economista el día de antier, ¿Qué dijo? Que a 25 metros de su rancho hay un ducto de ordeña, que lo detectaron en el rancho Fox. Ah, pero ese no es de él, es de Marta. Bueno, pero Marta se robó. Ah, bueno, no, se va a enojar conmigo. Digo, ¿para qué lo mencioné? ¿Qué dijiste? Que si era de Fox. De Fox. Pero, pues bueno, o sea, ahí hablamos a qué niveles llega la corrupción en este país, que un centro que supuestamente y construido con recursos públicos y expropiando varios terrenos aledaños, se pues llevaron alimenta todos de los muebles combustible. de Los Pinos para instalarlos allá. Porque los cuadros, las obras de arte se las llevó Peña. Pero va a ser Hertz el fiscal. Pero va a ser Hertz el fiscal, no hay problema. Ah, bueno. Bueno, Pero tiene mucho rezago. ¿Qué querías No, decir? perdón, un comentario. Ahorita voy con usted, general. Omití, perdón. Vamos, mis amigos más críticos aún que un servidor, y hablando, ¿no?, de esto de las encuestas que se hacen, que están de moda, que el actual gobierno implementó. Bueno, ¿por qué en este problema, ¿no?, del huachicol, por qué no se consultó también a la opinión pública?
Se pregunta, lo dejo nada más, lo dejo ahí nada más como un interrogatorio. ¿Por qué? Si era un asunto tan delicado, porque lo que está haciendo el presidente enfrentando asuntos tan difíciles y complicados y al mismo tiempo como es el huachicol, ¿no? Resolver quién va a quedar al frente de la cuestión fiscal, resolver la cuestión de la Guardia Nacional, son varios tiros muy delicados. Bueno, ¿vas a ir con nosotros sí o no el día 21? Y todos al mismo tiempo, mi querido Nino. Entonces, el día 21 estaremos ahí con gusto, como gente. 2 no son tuyos, los otros 3 sí. Salinas sí. Bueno, Cedillo tampoco. Y ¿qué? Salinas, Cedillo. Ah, y Calderón, Fox y Peña. Yo soy de la idea que que mejor los dejamos descansar. Lo que pasó, o sea, lo que pasó. A ver, permíteme, dame oportunidad de expresarme. Yo creo que siempre hay que ver hacia adelante. Yo creo que bien, mal o regular, yo creo que gastar energía en ver qué pasó, qué ocurrió, vamos a juzgar, vamos a colgar, o sea, yo eso no le veo sentido, ¿no? Porque además hay una máxima, ¿no? que se dice que con la vara que mides serás medido, ¿ok? Ahí la dejo nada más, ¿eh? Y que conste que yo no tuve ningún interés durante todos esos años con todos estos expresidentes, ¿no? Nada más ser un hombre institucional y que quiere a México con pasión. Quite usted en su coche el espejo retrovisor y nada más los laterales. Sí, pues digo, a ver para atrás, porque 5 se... Chocas. 5 nos vaciaron la casa, hombre, o el país, ¿no? También me da mucho gusto recibir al señor general de división del Heroico Colegio Militar, Héctor Ruiz Pérez. Señor general, mucho gusto y bienvenido. Esto es para mí, es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación con objeto de que ustedes de alguna forma conozcan el sentir de muchos compañeros nuestros que, a pesar de que ya estamos retirados, somos gentes que nunca dejamos de pertenecer a una institución porque toda la vida somos militares, independientemente de que además soy licenciado en Derecho. El asunto es, para mí, que cualquier situación sobre la que se va a hablar o que se va a juzgar, lo primero que tenemos que hacer nosotros es analizar con qué elementos estamos contando. O sea, ¿qué es lo básico? Información. Si no tenemos información de qué es lo que pretendemos, qué es lo que buscamos, pues entonces estamos bordando en el vacío. Claro. A mí, en principio, quiero manifestar que lo de la Guardia Nacional fue una promesa de campaña. No era algo que ya se hubiera pensado que existiera o que tuviera un origen, ya una estructura, que se le fuera a dar un manejo, sino que se manejó, se le dio, valga la redundancia, se manejó como una salida para aliviar algo que está lacerando a nuestro país, que es la inseguridad. La inseguridad que brota por todos lados. Desde luego esto es producto de la corrupción. Pero lo que yo quiero recalcar es que tal parece que no se tuvo y apenas se está buscando la información de lo que se pretende con la Guardia Nacional. No existe legislación porque apenas va a hacerse. Entonces, si no existe algo en qué basarlo y apenas se está tratando de darle las bases, pues esas bases no se pueden tener como una base firme
ya que no existe una experiencia que nos diga qué funciona y qué no funciona. Sí es conveniente ver que a lo largo de mi vida he visto muchos cambios en lo que es la vida en nuestro país. He visto muchas situaciones en las cuales los problemas que se presentaban eran atacados de inmediato, al parecer, por gente que tenía, si no mucha experiencia, sí conocimiento para poder hacerlo. Tal parece que ahorita estamos improvisando. Eso es lo que no me agrada a mí, porque estamos improvisando de algo que ya en cierto modo hubo una experiencia cuando existió la Secretaría de Seguridad Federal. Eso lo que nos dejó fue una amarga experiencia, ya que la corrupción hizo que no funcionara la improvisación. Ahora, ¿qué es lo que se pretende hacer? Una Guardia Nacional conformada por elementos en su mayoría castrenses. El elemento castrense se tiene que tomar en cuenta que su formación es muy diferente a la del policía. El elemento castrense cumple con las funciones que se le marcan en una forma muy estricta. Si se instala, por ejemplo, un retén militar y se le dice al personal, no, aquí no debe pasar nadie sin que se identifique o sin que se sepa, no pasa. Entonces, hubo algunos incidentes en el sexenio pasado donde venía un auto con puros jovencitos y dispararon los soldados. El soldado cumple órdenes, que es lo que se tiene que ver. El soldado no averigua, el soldado está para eso. El soldado, su formación lo hace guerrero para luchar en contra de otro guerrero, no para atacar delincuencia, no para investigar, que es la función del policía. El policía sí pasan por un retén, no se detienen, ellos persiguen, el militar no, el militar cumple, ahí se queda, no pasa. Entonces, si las formaciones están diferentes, cuando se toma como base a una institución como es la Marina y como es el Ejército, se debe de tomar en cuenta qué se pretende que hagan ellos, qué es la función que se les va a dar, porque tenemos otro problema más grave. Se maneja que va a haber dos mandos. No puede existir dos mandos para una misma institución. Corporación. Para una misma institución. ¿Por qué? Bueno, porque además cada mando tiene su forma especial de resolver los problemas. No es lo mismo proveer de material al ejército que proveer a la policía. Entonces, ni siquiera en el aspecto administrativo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que definir qué es lo que se quiere con esta institución y quiénes, a pesar de que la sociedad maneja que quiere un mando civil. Bueno, nadie está en contra de eso, porque yo recuerdo que hace mucho tiempo decían, el ejército
no puede ser comandado por un civil, en lugar de un general que entre un civil. Bueno, pues, que no hemos visto que tiene décadas que un civil es el comandante. Claro. 5 estrellas. Claro. 5 estrellas. Sí, entonces, no estamos peleados con eso, estamos peleados con la asignación de funciones. Las funciones son las que se deben definir. Los mandos que deben haber deben estar estructurados dentro de una misma institución. No puede haber dos instituciones. A ver, general, esto empieza cuando en la época de Trujillo a los militares los convierten en policías, sale la primera policía federal, esto lo instruye Murillo Karam junto con Omar Fayad. Pero yo diría que ese camino han seguido durante todos estos años, porque estamos hablando de más de lo mismo. Y la Guardia Nacional o la Guardia Civil, como la quieran llamar al final, pues va a ser exactamente lo mismo y vamos a tener los mismos problemas, porque en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bueno, pues ahí había compromiso de que los militares no querían compartir la información con ellos, los marinos no querían compartir la información con los civiles y los civiles se sentían menos ante los militares por su formación y por su manera de ser. Pero hay un ejemplo terrible que es Tlatlaya y que usted lo ha de recordar. Cuando se habla de que hay un enfrentamiento entre el ejército contra los narcotraficantes, después la revista Square, allá en los Estados Unidos, redacta a través de una entrevista que le hace a unos mexicanos que no fue enfrentamiento porque pues les hacen las pruebas de radioisonato de sodio y nadie disparó. Pero entonces un militar dice, yo di la orden de someter, y someter no es asesinar, no es matar. Claro. Pero tiene dos acepciones. Entonces pudo haber sido un error eso, pero ¿cómo lo entiende un militar y cómo lo entiende un policía o cómo lo entiende un civil? Y esa fue una gran discusión que se llevó por mucho tiempo. Pero ahorita no estamos haciendo exactamente más de lo mismo porque esta Policía Federal pues la vamos a cambiar por la Guardia Civil. A mí me da la impresión que es lo mismo, nada más que ahora Durazo va a ser el jefe y va a ser el que va a pagar los hoteles, porque bueno, pues si la parte administrativa le corresponde al civil y la parte operativa a los militares, ustedes van a seguir controlando todo por la inteligencia militar que tienen, ¿no? Bueno, estamos metiéndonos en situaciones que son muy complejas porque estamos hablando del personal. Claro. El personal militar no tiene la mentalidad del policía. Y el personal que se le está mandando a que vaya a formar esta fuerza no sabe, no tiene todavía, no sabe exactamente qué va a pasar con él, si va a dejar de ser militar y se va a incorporar al medio civil, si sus derechos que tiene como militar los va a perder o va a adquirir, va a seguir con sus derechos dentro de la policía bajo otra estructura. Es decir, son muchísimos problemas que se están generando, que están generando incertidumbre. Yo preguntaría, por ejemplo, de hace muchísimos años, yo recuerdo que la policía del Distrito Federal tenía un general siempre como comandante. El jefe del departamento del Distrito Federal era un civil, pero las fuerzas policíacas era un militar. Corona del y Rosal todos los era demás militar, eran ¿no? civiles. Corona del Rosal era militar, ¿no? Que era jefe de gobierno. Era general, exactamente, también. Pero yo me refiero a antes, Sí. cuando todavía era, cuando empieza, el primer presidente que tenemos civil es Miguel Alemán. Claro. En Miguel Alemán se forma una institución que es la Dirección Federal de Seguridad, que es una institución que manejó la inteligencia en una forma extraordinaria. Lo digo porque yo fui jefe del jurídico de la Dirección Federal de Seguridad en alguna época. Y esa información nos daba el estado en que se encontraba el país.
no nada más un estado, sino todo el país. El presidente recibía diariamente, a través del secretario de Gobernación, 17 o 18 tarjetas donde estaba la información más importante de todo el país. Y si el presidente quería saber algo más, estaban las carpetas anexas. Que ocurrió un problema con maestros en tal parte, ahí estaba esbozado y ya la información completa venía aparte. Eso es lo que hace falta, información. No hay información ahorita de nada. Todo mundo especula. Sí, estamos en la especulación porque no estamos bien informados y no estamos enterados. Especulando. No nos dicen nada. María. No, es cierto, o sea, el presidente todas las mañanas nos informa las cosas, porque esto ya es una cuestión que si quieres saber cómo va el gobierno, pues escucha la mañanera y a ver qué es lo que están diciendo y la visión que se tiene a partir del gobierno. Pero la realidad es que nos da la información gubernamental y tiene toda la razón aquí el general. O sea, ok, van a lanzar la guardia. ¿Cómo se van a ir esos soldados? Las prestaciones que tiene el ejército son muy diferentes, tienen ciertas prestaciones. El hecho que se vayan a esta guardia, ¿cómo van a quedar administrativamente? ¿Cómo van a venir sus retiros? ¿Cómo va a venir su jubilación? ¿Cómo va a venir su sueldo? O sea, son tantas lagunas que existen que ahorita nada más se piensa en la cuestión, perdón, sí es la cuestión de seguridad, pero en la cuestión política. Yo quisiera ya que se entendiese que ya acabó la campaña, ya se está gobernando y en base a que se está gobernando, los ciudadanos ya no queremos estas informaciones, queremos resultados, queremos ver los proyectos ya no como proyectos, sino ya este es el plan de acción de tal cosa. No lo vemos, mi querido Alejandro. Yo sé que tú dices, todo está muy bien y va muy planeado a los resultados de las promesas de campaña que tuvo el señor presidente. Pero para echar a andar cualquiera de esos planes se necesita lo que acaba de decir el general. O sea, no basta con votar y con decir que está instituida la guardia. Hay que saber, o sea, pobres y perdón de los militares y de los policías que no saben ni qué van a hacer. Hoy por lo menos enteramos que los piperos van a ganar 14,000 pesos. 500. ¿No? 14,500 pesos. Pero también tuvieron que formar un órgano, que eso no se ha comentado mucho, que es el que va a tener la distribución de los hidrocarburos. Para eso se tiene que crear ese órgano que le llaman de distribución. Entonces, ya estamos viendo que administrativamente somos abogados, dentro de la administración federal va a la creación de ese órgano. Ese órgano tiene sueldos, tiene salarios, tiene prestaciones. ¿Cómo va a funcionar? Ahorita nada más de que pase Alfredo, porque Alfredo quiere hablar de la Dirección Federal de Seguridad, que seguramente lo maneja muy bien. Yo nada más una pregunta, Alfredo. Una pregunta. Se dice que a los militares los sacó de los cuarteles Calderón, pero también los hizo protagónicos el PRI en los tiempos de Zedillo, cuando los convierten en policías, cuando dijeron necesitamos una guardia, necesitamos a policías, necesitamos una policía federal. Bueno, pues entonces pongamos a los militares porque no hay más. Entonces, a los militares los imitaron los priistas y los imitaron también los panistas. Perdón. Mira, el tema tiene primero una visión de corte constitucional y académico, y tiene que ver con los paradigmas que involucra la construcción de una constitución. La primera pregunta es, tenemos que entender las diferencias entre seguridad interna y seguridad pública. Claro. Si no entendemos esos conceptos, pues no entendemos el tema. Luego tenemos un problema conceptual. El paradigma constitucional es que la seguridad pública
no está en manos de los militares. Por eso la Corte echó abajo la ley interior. Así es. Pero la Corte, que tiene la mala costumbre, desde hace muchísimos años, pues por cobardía, digo yo, de no afrontar muchos problemas, da por hecho que lo que está en la Constitución es constitucional. Y esto conceptualmente es un error tremendo de concepción y de falta de interés de la Corte de resolver problemas profundos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, la Constitución no lo permite, cambiemos la Constitución. Pues sí, nada más que no es ese el tema. El paradigma fundamental es que los militares no tienen por qué estar en la seguridad pública. Es lo constitucional y lo académico. Ahora, lo real. Tenemos un país sumido en la más siniestra conspiración del crimen organizado que nos tiene acobardados a todos los ciudadanos del país. De todas las órdenes, el crimen organizado se ha apoderado del país. De hecho, es un estado de emergencia que prevé también el 29 de Constitución. Yo considero que vivimos un estado de emergencia y que eso sí permite, admite y propone la participación de las Fuerzas Armadas por su patriotismo, por su lealtad y por su capacidad. Pero por eso, no por ser el paradigma constitucional adecuado, sino porque estamos en un momento de crisis y ya tenemos mucho tiempo en esa crisis. Entonces vamos a aceptar temporalmente que se forme una institución nueva. Pero eso lo dijeron desde cuándo, perdóname. Ah, sí, claro. Es que traemos esto de que va a ser temporal y que apenas tengamos policías ya corregimos. Y esto inició en los tiempos de Zedillo y seguimos exactamente con la misma figura. Pero a ver, el modelo lamentablemente ha fracasado. Entonces cambiemos el modelo. Cambiemos el modelo. Osorio Chong votó todo a favor porque él estaba de acuerdo con el modelo, porque él es responsable del modelo anterior. No, y desde antes, Tino. Desde antes, este problema es muy añejo. Entonces, lo que sucede es que no hay una propuesta. Hay ocurrencias de uno y otro lado. No hay un estudio profundo del tema para resolverlo. Tiene razón el presidente cuando dice un problema social, hay un problema de miseria, hay un problema de desigualdad, ahí está la raíz del tema. Tiene razón, pero no toda la razón. Porque no necesariamente el crimen organizado es resultado de la pobreza, es resultado de la corrupción, es resultado de un sistema donde el que tiene más dinero vale más que el otro, no importa de dónde venga el dinero. Aquí si tú eres muy rico y eres narcotraficante, si eres un señor, y si eres un modesto profesor y no tienes dinero, pues pobre diablo. Maestrito. Pobre diablo. Esas son las grandes diferencias de fondo del país. Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a aprobar. Fue un error, como bien dice el señor general. Si vamos a aceptar el mando militar, bueno, pues vamos a aceptarlo. Pero no engañemos a la gente con un doble mando, que lo único que hace es crear confusión. ¿Tiene el presidente la convicción y la confianza de que las Fuerzas Armadas van a sacar el tema? Tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyarlo en la inteligencia, que es un apoyo racional y razonado. Y en ese apoyo tenemos que permitir que de alguna manera detengamos al crimen organizado. Por eso, y concluyo con esto, lo del huachicol es muy importante, porque es un combate ya al crimen organizado, pero no a los que van y pican, a los grandes empresarios de este país que tienen flotillas y compran huachicol. Y que tienen concesiones de gasolinerías. No, esos son otros. No, son los mismos. A ver, unos son los de las gasolinerías, otros son los mismos. Muchas empresas. Esas empresas que tienen, a través de las gasolinerías sacan el huachicol. No necesitan las gasolineras, se van directo. Por eso la cuenta que hace el SAT tampoco es completa. La teoría dice, bueno, si solo vende Pemex y solo compran las gasolineras y venden más de lo que compran, pues ahí está el diferencial. Pero hay algo más. Las flotillas de las transnacionales. Bimbo, Esquive ya también quedó involucrado. Claro. Muchas esas empresas. transnacionales que están comprando. Esas no es transnacionales nacionales, pero transnacionales, nacionales, de transportistas. Sí. ¿Cuánto huachicol no puede haber ahí? Entonces, ¿a mí qué me importa que me pongan un señor ahí que lo metieron a la cárcel
y que no hay elementos para que Para lo nada. mantengan en la cárcel porque Para nada. no han modificado No. el marco jurídico, no solo el marco constitucional, sino el marco sustantivo, la ley penal, la ley procesal penal. Mientras no se haga eso, estamos perdidos, pero sí hay que darle una solución. Y yo sí pienso, y no es demagogia, que hay que acompañar al presidente, aunque lo critiquemos. Nos ha costado 250,000 vidas. Llevamos 250,000 muertos en 2 sexenios. General. Pero yo quisiera, sobre lo que ha hablado, es decir, todo lo que se ha hablado aquí es muy interesante, pero hay algo que a mí me inquieta mucho. Recordemos que a los señores gobernadores se les ha dado mucho dinero para combatir esto de la inseguridad, pero hay algo que surge ahorita. Los gobernadores se quitaban el problema, sí recibían el dinero, pero se quitaban el problema diciendo que eran delitos del fuero federal, lo que ellos solamente podían atacar era del fuero común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dinero que se les daba, que era para que prepararan sus policías, para que ellos empezaran a evitar que el ejército tuviera que estar en todos lados, preparando una buena policía, Se lo robó. no surtió efecto, porque ese dinero se utilizó en muchísimas otras cosas, menos en lo que era. A mí lo que me inquieta ahorita es, ¿qué va a pasar? La inseguridad ya ha rebasado en muchos ámbitos al gobierno. Ya inclusive no nada más es narcotráfico, guachicoleo, ahora son venta de piso, es decir, ya existen infinidad de delitos que no existían antes. ¿Qué va a pasar cuando se habla de la Guardia Nacional como si fuera la panacea para acabar con todo eso? Pero no veo yo que haya ninguna reglamentación, no veo que haya nada que esté implicando, que diga, todo lo que va a tener la Guardia Nacional va a ser competencia, no nada más del fuero federal, sino en qué delitos del fuero común. Cosa que entonces tendría que venir la modificación de la Constitución. Correcto. ¿Por qué? Porque ahorita con lo que tenemos no nos sirve para hacer legal el ataque de esos delitos. Entonces es algo que se tiene que pensar y se tiene que hacer, definir bien sobre los delitos del fuero común, definir bien sobre los delitos del fuero federal, aumentar el catálogo de los delitos que sean delitos que ya se consideren graves, porque hay muchísimos delitos que no se consideran graves y que afectan mucho a la sociedad. Pero es que los gobernadores no han hecho su tarea. Los gobernadores anteriormente ponían al cuate para que robara y para que les diera el dinero, y era una caja chica para el rancho. Exacto. Entonces, todo eso no se ha visto, no se ha discutido. Yo siento que lo que tenemos que hacer ahorita esto es mucho más amplio de lo que estamos hablando. Se tiene que manejar no al vapor, porque todo se está haciendo al vapor. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que apoyar al señor presidente en todo lo que se haga. ¿Por qué? Porque, como decían cuando el Titanic, si se hunde el barco, nos vamos todos. Sí. Y hay gente que decía, y yo he escuchado, ojalá y le vaya mal. Nos va mal a Si le todos. va mal, nos va mal a todos. Tenemos que cambiar esa mentalidad en la Pero, a ver, Alfredo, lo del huachicol no son los empresarios, no son los piperos, no es Romero de Champs, son los presidentes con sus directores de Petróleos Mexicanos, piso 41. Está perfectamente blindado en donde se hacen los negocios. El verde, el rojo y diésel. Cuando mandan rojo, no se roba nadie.
Cuando mandan verde se roban todo, cuando mandan diésel se roban todo. ¿Por qué tienen la identificación de 12.970 y el día de hoy sale 12.970 más 15 perforaciones que se han dado en los últimos días, da 12.985 perforaciones? Oye, pues todo el mundo estaba enterado y en ese piso 14 se determinaba y se decidía todo porque así lo quería el señor director de Petróleos Mexicanos. Cuando él habla de que no quiere chivos expiatorios, sino que va por los grandes, es que los otros estaban viendo para otro lado o qué estaba sucediendo. Nino, Roberto. Nino, si me permites. Perdón, Alex. Hay ahorita la investigación que se dio y que ya tiene sus primeras pesquisas por el anterior, bueno, hoy el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Núñez. Está grueso ese está grueso. Es donde cabe recalcar cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que duró 6 trágicos años, no detectó lo que una persona en 29 días de servicio dio. Incautó 10,000 millones de pesos más 4,000 millones de dólares en cuentas de macroempresarios, dueños gasolineros, como bien lo comentó. Hay uno que ya se suena que tiene más de 400 concesiones gasolineras y que metía más de 2,000 millones de pesos de manera mensual. Entonces, una persona llegando detectó eso muy rápido porque, como en algún momento se hizo, ¿no? Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y así lo hizo la DEA cuando persiguió a Pablo Escobar. Dejaron de perseguir el producto y empezaron a perseguir ¿Quién detuvo al Chapo? 22 de abril. Esa es una pregunta que yo creo La DEA. Nunca lo detuvieron. Con la los de la DEA lo sometieron y lo hincaron. La DEA y la Ahora que Marina. sale lo de Brooklyn, dicen nosotros lo teníamos hincado y estábamos mandando fotografías para que los mexicanos identificaran realmente si era el Chapo. La DEA y la Marina, de hecho. Pero ahí es donde cabe recalcar que viene el problema, ¿no? Yo creo que aquí, en todo tu auditorio, y le podríamos hacer una encuesta ahí, todos en esta mesa nos sentimos más seguros con un militar que con un policía, porque el militar tiene órdenes expresas de proteger a la nación en general. Difícil, muy difícil corromper un militar, y mucho más difícil es que los militares que traen una preparación malamente se quitó, que era desde la secundaria, y se creaban soldados de escuela, que llegaban secundaria, prepa, universidad, y como siempre te lo he dicho, Nino, no hay un militar inculto, Todos tienen carrera, todos leen, todos tienen estudios, muchos maestría, doctorado, mi general no me lo dejará mentir, pero ¿cómo van a capacitar a ese individuo civil que no tiene una preparación ni siquiera técnica en armamento? O sea, ellos no estudian armas 6 meses, 1 año, como los mandaban en la Policía Federal, 6 meses a San Luis Potosí y ya regresaban con su grado. La escuela de policía. O sea, esto no es así, los militares llevan un trabajo de años, se retiran después de servicio de décadas y están en las unidades importantes. Yo creo que ahí es donde debemos de enfocar el problema. Yo quisiera aclarar, es decir, no aclarar, sino con respecto a lo que tú dices, Alex. Existe una situación, antes yo escuchaba mucho que decían, los militares tienen un pensamiento muy cuadrado, porque solamente se dedican a eso, a un círculo militar que es muy estrecho. Eso no es cierto. No es cierto porque a mí me ha tocado estar en muchas instituciones, en muchas secretarías de Estado, he sido director en otros lados, y me he dado cuenta que el que tiene luego el criterio cuadrado es el civil, no el militar, porque el militar es como cualquier otra persona, pero tiene algo que no tiene el civil, que es disciplina. A mí me decían, usted hasta que no termino, y en cambio el civil dice, son las 3 de la tarde, salgo a comer, son las 7 de la noche, me voy, y se quedó todo tirado. Un militar no. El militar le dice, usted termina y tiene que terminar. Entonces, quiero manejar esto porque existen personas que tienen mentalidad militar, pero no son aprovechadas en el medio civil. Existen personas que tienen capacidad en el medio civil que no las han aprovechado como deben aprovecharlas. Y existen militares que tampoco aprovechan en el medio civil. ¿Por qué? Porque tal parece que hay barreras. Yo siento que ahorita es el momento
de que esas barreras se eliminen, que esa experiencia que existe en los medios, tanto civil como militar, se unan y se forme algo más sólido, porque no estamos peleando contra el civil. El civil no pelea contra el militar, ni el militar contra el civil. Okay. Lo que pasa es que antes aparentemente eran círculos muy cerrados que no permitían, pero sin embargo recordemos que había gobernadores militares. Antes se le daba una cuota que se llamaba... Sí, Rafael Ávila Camacho era gobernador militar, era general, pero el general verdaderamente era Maximino, el general. Exacto, era el Manuel Ávila Camacho, y al otro lo hicieron general. Sí, bueno, había diputados... ¿El general Durazo? Bueno, ahí va a tener... Y general Durazo. Bueno, yo ahí sí difiero mucho, porque no se puede ser general de un plumazo. Ah, eso está bien. Rafael. Sí, no, muy interesante todo lo que se está aquí comentando. Pareciera que conforme se mete uno más en estos temas, todavía tiene uno más dudas, ¿no? Sí. Incertidumbres, es así como un pozo sin fondo, ¿no? Da la sensación de que lleva, ¿no? Como a más incertidumbre y más dudas. Por ejemplo, esto del huachicoleo, comentándolo con los amigos, ¿no? Conocedores de estos temas, me dicen, Raful, en pocas palabras, me dice una gente que la verdad tiene sentido lo que me dijo, había otro Pemex, ¿no? Fuera de la ley, eran dos Pemex. El que estaba fuera de la ley, el que pagaba impuestos, ¿no? El que todos, ¿no? Estábamos, ¿no? Ahí. Y el otro Pemex, ¿no? Subterráneo, ¿no? Llama la atención que, por ejemplo, estos temas afloren en estos últimos años, cuando sabemos que de una u otra manera habían ciertos indicios. No, pero en el sexenio pasado Peña dijo que era linchamiento mediático. Bueno, él lo dijo. Pero pareciera que son temas bastante viejos, guardados, escondidos. No sé, generan cantidad de dudas, ¿no? Más dudas que afirmaciones al respecto. Yo recuerdo en otros tiempos había un sistema nacional de inteligencia, ¿sí? Que luego creo que fue la CIEDO. Corríjame, don Alfredo, señor general, Nino. Yo creo que ese tipo de cosas tienen que volver. Con todo respeto, digo, tampoco el presidente está obligado a saber todo. Claro. Sobre todo que tenemos un presidente que más que nada, yo así lo veo, es un líder social, ¿sí? Por su formación, ¿no? Que trae, yo así lo veo. Yo creo que tiene que haber un sistema nacional de inteligencia que bueno, que nos dé datos, que nos ayude en la toma de decisiones. Pero el sistema nacional de inteligencia que no servía para nada, ponías a un cuate para buscar a los adversarios políticos. Pues uno de a de veras, pues. Uno de a de veras. Y no, permíteme comentar, hacer otros comentarios al respecto, sí. Vamos, todas estas cuestiones, por ejemplo, la Guardia Nacional, se me ocurre pensar, ok, ya ves que ha sido una discusión bastante fragorosa. Por ejemplo, estos nuevos jóvenes que se incorporarán, ¿no? A la Guardia Nacional, si no se les da una debida capacitación... Pues son militares. ¿Sí? ¿Sabes? Los que van a capacitar son otros. A eso voy, a estos jóvenes, esta gente nueva, pues da que pensar, si no se hacen nuevamente bien las cosas, son carne de cañón. Muy bien. Por ejemplo, y así cantidad de dudas que de veras cuesta trabajo despejar. Roberto Villaseñor, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, con el gusto de saludarte y compartiendo en esta mesa las reflexiones del día de hoy. Pues definitivamente este país está urgido de retomarlo ética y moralmente, en base a principios constitucionales. La verdad es que eran secretos a voces, como tú dices, como menciona Raful. Todos los que tenemos algo de conciencia básica, escuchábamos en los periódicos que los presidentes tenían varias cajas chicas, que eran la lotería, que era Pemex,
exportaban, se llevaban el crudo al mercado spot y decían es la caja chica del presidente. Es más, había un fondo discrecional del que disponía, nadie sabía si 5,000 o 50,000 millones. Yo me acordé de López Portillo, decían que $1 por cada barril de petróleo se lo daban a él, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera, y obviamente lo convencían de esa naturaleza y murió en la pobreza extrema. Así es. Obviamente sus hijos y sus parientes peleándose el dinero y lo dejaron morir en la pobreza extrema. Realmente en ese entorno se fueron desarrollando las cosas. En alguna época nuestro país, pues surgido de las luchas revolucionarias, de los 180 golpes de Estado que ha tenido este país y de alguna manera hemos ido tratando de que las aguas se nivelen para llevar a buen puerto nuestro país. ¿Hemos evolucionado? Sí, fíjate que sí. Obviamente, desafortunadamente, hubo un momento de rompimiento en donde prácticamente, debo de decirlo, llegó Carlos Salinas de Gortari, rompió con todas las estructuras políticas que salvaguardaban, por lo menos la República, salvaguardaban cierta estabilidad social y política. Se formaban cuadros en el ICAP, donde era el Instituto de Capacitación Política, de alguna manera se iban formando gente con una mentalidad nacionalista, revolucionaria, democrática, humanista, y los comprometían con el proyecto de la revolución. Sin embargo, llegó alguien a acabar con todas esas estructuras y a sembrar el desorden. ¿Por qué? Porque eso le permitía tomar el control absoluto de carácter personal. Desapareció el círculo negro que muchos saben que existía, que daba el control para que los presidentes no se reeligieran per se o por interpósita persona. El país fue cambiando, transformándose, y hoy por hoy pues ahí llega alguien que seguramente Andrés Manuel estuvo en el ICAP, Andrés Manuel estuvo en esa visión de Estado que se formaba entre los jóvenes para dirigir un país comprometidos con la patria. ¿Sí? Éramos patriotas, se puede decir, y obviamente después empezó la revuelta, el desorden, la improvisación, y los nietos de los cachorros de la revolución que terminaron por llegar en el sexenio de Peña Nieto, lo único que pensaron era una competencia a ver quién era el que más robaba. No les interesaba otra cosa más que a ver quién simbólicamente se llevaba más. Hoy el presidente en la mañanera dijo, el sexenio pasado, el sexenio de la corrupción. Nunca había mencionado eso. Hoy lo dijo. Y todo el mundo supone que hizo un pacto. Sin embargo, yo creo que ya la sociedad está levantando la voz para obligarlo a que haga justicia y no se queden las cosas en la impunidad y en la corrupción. México necesita castigos ejemplares. Dice la Constitución que los presidentes no se les castiga más que por traición a la patria. Y obviamente todo lo que vimos ahí es traición a la patria. Y obviamente solo se aplica la pena de muerte en la Constitución por traición a la patria. Ya no, ya se volvió humanista. Pues te digo una cosa, tienen en su poder algo que puede ser que me juzguen de poco humanista, pero definitivamente necesitamos castigos ejemplares para que cunda el temor y piensen dos veces antes de robar. Alfredo. Estamos un poco dispersos en cuanto a la discusión porque es muy amplio el poder en unos minutos intensos, largos, asomarnos apenas a la agenda nacional, que nos estamos asomando. Estamos hablando de un tema importante que es la formación de nuevas instituciones policíacas o militares, el tema de moda que es el huachicoleo y que va de la mano junto a la lucha al crimen organizado. No podemos dejar de seguirle la pista a este asunto que tiene que escalar a que ojalá este gobierno contenga, si no resuelve, cuando menos contenga a las fuerzas del crimen organizado. Nos estamos asomando muy cercano el tema también al nombramiento de hoy, que hoy se hará del fiscal general. Y en fin, lo que sucede es que puso en la mesa de la discusión pública el presidente tantos temas que
y además adoptó un nuevo modelo de comunicación que ya había utilizado cuando fue jefe de gobierno, que es ser su propio vocero. Yo creo que ha de ser la mejor chamba del mundo ser vocero López Obrador, pues no hace nada, porque él es el que sale todos los días a poner el tapete. Pero es muy peligroso, muy peligroso. Hoy vimos ya cómo su propio partido, como mencionaste hace un rato por conducto de Pablo Gómez, le quita el punto principal de la reforma constitucional que él quiere tener, y le tienen que aventar la pelota al Senado, y Monreal y el Senado tendrán que rectificar, regresarlo a la Cámara, y bueno, todo esto nos lleva tiempos. Pablo dijo que no hay... transitorio lo quitó porque entonces no iba a haber consenso. Claro, eso dijo. Esa fue su respuesta. Sí, claro. Pero el presidente, obviamente, cuando dice, no estoy satisfecho, yo dije, caramba, ya les está dando órdenes. Él dijo que no les iba a dar instrucciones, pero la tomaron rápidamente porque Batres y Monreal se pusieron las pilas. Sí, desde ayer hubo declaraciones públicas. Es otro tema también, la centralización del poder, que no nos debe espantar a los priistas, si así lo tuvimos, hombre. Es que si así lo tuvimos. el fiscal carnal se lo pusieron en las manos. Claro. Mira, el procedimiento que siguió es porque había un Congreso dividido y por eso se buscaba. Pero si no hay un Congreso dividido y hay un Congreso que corresponde al Poder Ejecutivo, al titular del Poder Ejecutivo, pues siempre habrá fiscal carnal y siempre habrá todo carnal, y es normal, ¿de qué nos espanta? Que es transeccional, que esa es la diferencia. Transeccional, ¿Qué es la diferencia? Pero que se lo dejas al que viene. Pero si López Obrador, como sigue, también va a ser transeccional. ¿Lo afirmas? Lo afirmo absolutamente. Esa es su tendencia. La centralización del poder no se había visto como ahora, en los estados, en los municipios, en el Congreso, sin duda. Esa es la... O sea, los coordinadores de cada una de las entidades federativas serán los próximos gobernadores. Por supuesto. Claro, porque tienen el control económico. Claro, y serán gente de López Obrador. Y López Obrador tiene gran popularidad. Va a ganar todo y va a continuar este gobierno estos 6 años, 12 más. 12. A no ser que haya una crisis gravísima. Ojalá no. Ojalá. Ojalá no. María. Sí, yo coincido totalmente con el doctor, totalmente. Todo se está conformando. No nos debe de extrañar, estoy totalmente de acuerdo. Esta ha sido la historia de México. Él tuvo el tino siempre durante la campaña de decir, no solamente la presidencia, voten Morena completo. En línea. Él sabía perfectamente que no bastaba solamente tener el poder ejecutivo, era necesario tener el legislativo. Bueno, y actualmente el judicial, quiera que no, ante toda esa aguerrida cuestión de los salarios y todo, viene el cambio del presidente del Poder Judicial y automáticamente los ministros se bajan el 25%. O sea, quien no entienda lo que está pasando, vamos, está pasando. Es un presidente con un poder absoluto. Y los mexicanos tenemos que ir en ese barco, vamos en ese barco, y nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, el éxito de López Obrador o el fracaso de López Obrador es para nosotros los mexicanos. Lo que nos resta a nosotros es ir viendo las acciones cómo se van manejando. La verdad, yo pugno mucho por la cuestión de los delitos y de lo que se manejó últimamente. A mí, por ejemplo, el hecho de que hayan quitado feminicidio, abuso y violencia sexual, la verdad, estas cuestiones son verdaderamente que nos deben de interesar. Tendrán que modificar el Código Penal y veremos en qué forma sea como se acomode esta acción para los castigos. Ahorita lo que nos ocupa, obviamente, es el ejército. ¿Qué responsabilidad para los miembros del ejército? Porque el presidente de la República propiamente descansa en ellos, más que en los civiles, descansa en ellos toda la acción de esa guardia. Y verdaderamente es una gran responsabilidad. O sea, verdaderamente ellos son los que van a capacitar.
porque sí, como dices tú, Raful, abren la convocatoria para civiles, pero ¿quién va a dar esa capacitación? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué línea van a llevar? Entonces, y el paquete es muy grande. Durazo, si ustedes se dan cuenta, ¿no lo ves nervioso, Nino, a Durazo? Date cuenta cómo está. O sea, verdaderamente ahí se requiere esta capacitación y este pulso firme del ejército, sí, pero por el otro lado, pues en la misma sociedad tiene la oposición del querer la cuestión Muy civil. breve, Roberto, ¿qué querías? Solo hacer hincapié en lo que decía el general hace rato, que en este país el militar tiene una visión muy clara del mensaje a García. Ellos, si se les encarga algo, lo cumplen, no sea en media hora, en una hora, en un día, 2 o en 3, pero lo hacen. No lo piensan, no son burócratas. Esa es la gran necesidad que ahora tiene nuestro país de que las cosas se hagan. No lo puedes dejar en una comisión o encargárselo a un burócrata que finalmente su dimensión esté enferma de ineficiencia y obviamente yo creo que ese es en donde está descansando el presidente López Obrador, en que tenemos que poner para que las cosas se hagan. Mira, nos tenían acostumbrados los priistas a que cuando tomaba posesión el presidente de la República salían inmediatamente los de la caballada. Y ahora que salió la caballada no había ninguno de otro color, todos son de Morena. O sea, eso quiere decir que los próximos 6 años tendremos otro presidente de Morena y por los próximos 9 años tendremos un fiscal carnal, ¿no? Por ahí vamos. Respecto a lo que acaba de decir, tiene mucha razón. El militar, yo como superior le ordeno a uno inferior. Y el inferior va, cumple la orden y viene y me da novedades. Señor, se cumplió su orden, o no se cumplió por esto, o está entrando. El civil le da la orden y no se entera usted si se cumplió o no se cumplió. ¿Por qué? No hay esa situación de decir, ¿y ahora qué pasó? Oye, háblale a fulano a ver si ya cumplió con lo que se le ordenó. Ahora, un aspecto que tocó y que es muy importante. El presidente de la República está cometiendo el mismo error que Peña Nieto, en cuanto a que él es el que da las noticias, él es el que da todo. Ya no queda ninguna instancia después. ¿Para qué carambas tiene secretarios de Estado? El secretario de Estado es el que debe salir a informar. El de Pemex es el que debe estar informando ahorita, no él. Porque si no, ¿qué instancia queda después? Esa es una situación que yo veo grave y que ojalá y él se dé cuenta y que además que las gentes que lo estén rodeando entiendan. Una gente, cualquier persona que llega a ocupar una dirección, una Secretaría de Estado y mucho más la Presidencia de la República, sabemos que no es un todólogo. Entonces, no está nada mal que se rodee de pura gente que tenga conocimientos sobre lo que está haciendo, pero tal parece que primero tiene que cumplir con las gentes a las que prometió que si lo apoyaban se les iba a tener que ayudar dándoles empleo. No, primero hay que ver las necesidades del país, no los compromisos. Los compromisos vendrán después. Pero no está cometiendo el mismo error que Peña. Peña nunca habló. Eso es definitorio. Oiga, pero fíjese que esto es bien simple. Si usted observa, él tiene a sus secretarios ahí al lado y pasan y dicen. Pero yo me pregunto, de los 18 secretarios de Peña, de los 18 secretarios de Calderón, de los 18 secretarios de Fox, nunca pasaban, nunca informaban. Cuando daban una conferencia de prensa, era una conferencia de prensa de lo más aburrido en la que decían, no hay preguntas, no hay respuestas. Pues entonces, ¿para qué das una conferencia de prensa? Yo quiero saber algo que no entendí. Claro. Mira, Nino, algo que sí comparto con todos y creo que todos en el panel estamos a favor de es que ya queremos un México diferente, sí. Un México hacia adelante. O sea, no podemos continuar peleando entre nosotros mismos, que eso, como lo mencioné hace un momento, los tiempos electorales ya pasaron, las campañas ya terminaron
y tenemos que enfocarnos en unirnos. Me da mucha risa la nota de Fox del día de ayer que culpa al señor presidente Andrés Manuel López Obrador porque ha creado odio y rencor contra él y a todos los lugares que va le mientan la madre. Yo creo que se quedan cortos en hacerle solo eso. Pero bueno. Pero todavía dijo en los medios, dice, y estoy encabronado, eso dijo. Entonces, yo creo que en vez de estar descalificando y estar denotando el trabajo que muy valientemente se está empezando a hacer, como lo dijo el doctor Ríos, ¿cuántos presidentes habían pasado y ninguno había hecho un combate de frente? Y mucho menos ninguno había nombrado a la corrupción legal, como dijo Andrés Manuel. Yo no voy en contra de la gente, que sí está mal combatir a la gente que se roba en un bote el combustible, pero yo voy sobre los verdaderos líderes del huachicoleo. No chivos expiatorios. Esos son los importantes. Yo creo que, como diría, ¿no? Y lo vemos hasta en la mitología. Si no le cortas la cabeza de raíz, las cabecitas se vuelven más. Y así es el narcotráfico. Yo creo que aquí vamos un impulso hasta adelante. Yo solo sí recomendaría algo, que piense en su situación de la seguridad. Yo que me lo he encontrado en algunos lados, realmente no trae un equipo de seguridad especializado y debe de cuidar su seguridad porque está pisando intereses muy graves. Digo, nadie en este momento, nadie se va a molestar en que ande en una camioneta blindada. Sé que no le gusta, pero ya no es un candidato, ya anda. Es un presidente. Ya anda, sí. En algunos lugares. Pero ahora ya que fue a Tlalpa, ahora que fue Tabasco, a Guerrero. sí. Pero cuando se sale del avión, sale y le gusta saludar a todos. Debe de empezar a ver la protección de su sistema y sobre todo. Tú cuando te subes a un avión y te mandan a posición remota, mientas madres. Él cuando lo mandan a posición remota da una conferencia de prensa. Sí, claro. Entonces estás hablando de que alguien ya trae una convicción de hacer un cambio. ¿Qué es lo que debe de hacer? Pues todo el gabinete, sumarse y apoyarlos al máximo, así como toda la población, porque estamos en un fenómeno nunca antes visto. La población, incluso los que no votaron por él, no están en contra, están viendo un cambio y dicen, oye, está haciendo algo. Pues lo que hay que hacer es caminar de la mano para que a México le vaya bien. Aquí hay varias declaraciones que salen en el Financiero, ahorita voy con ustedes. Dice, le quité el artículo, el cuarto transitorio, porque la propuesta no tenía mayoría ni siquiera de nosotros en Morena, dice Pablo Gómez. Pero Enrique Ochoa va más lejos, él dice, el presidente tiene derecho a expresar sus opiniones, pero nosotros somos el Congreso y nosotros decidimos. Ah, chica, bueno, está bien. Y después viene otra que dice, el presidente insiste en esa intromisión en el legislativo. ¿Él quiere ser legislador o quiere ser presidente? Perdón. Mira, tiene que ver con lo que estás diciendo. Hemos elogiado, al menos yo, demasiado al presidente, porque pensamos en México. Pero yo sí quiero dejar sentado, que quede muy claro, que no estoy de acuerdo en mucho de lo que está haciendo, que no puede haber un pensamiento único en la República, que tiene que haber equilibrios, un micrófono. que tiene que haber equilibrios de pensamiento crítico. Y entonces la prensa, la corte, la iniciativa privada, los pinches partidos políticos ya no sirven para nada. En fin, tiene que haber terminaron en eso. Equilibrio. No podemos tampoco dejarnos dominar por el pensamiento único. Sí apoyemos al presidente, sí cuando tenga razón. Y cuando no, digámoselo claramente. No podemos estar sujetos a una sola voluntad. Pero lo que dijiste ahorita, Alfredo, no son pinches partidos políticos. Siempre han sido franquicias y han sido negocios de cada uno de los que tienen esa franquicia. Las familias del general. Es un partido único que representó toda una corriente revolucionaria, como bien dijo Villaseñor. Yo todavía ni nací. Yo estoy hablando de la historia de México. No, sí, A ese respecto, ahorita hablando de que el presidente, como en campaña se decía, solamente su palabra era ley. ¿Qué horas son? Las que usted ordene, señor Presidente. Exactamente, así era. El problema está en esto. Ya está igual. Yo estoy de acuerdo en que para que precisamente sea un buen presidente, tenemos que ser muy críticos. Claro. Pero críticos con una sustancia en no nada más criticar, sino dar posibles soluciones, porque nada más criticar es muy fácil. Ahora, referente a que
no escucha, aparentemente es algo que se tiene que ver, porque la opinión que según se toma de todo el pueblo, hasta ahorita no ha salido la forma en que lo hacen, ni quién lo hace, ni cómo lo hacen, y entonces pues hay muchas dudas al respecto. Ya hubo dos momentos en que el presidente cambió. Uno fue con la universidad y el presupuesto de las universidades. Sintió que estaba tocando un terreno minado y tenía razón, le podía crear un conflicto. El micrófono. Grave. Le podía crear un conflicto grave. Y el otro fue ahora. Pero el remedio estuvo peor que la enfermedad, que le hizo caso a la opinión de los comunicólogos, de los que fueron ahí a opinar, y en vez de un mando puso dos mandos, salió peor el remedio que la enfermedad. Justamente en el tema de lo que estamos hablando. O sea, ya van 2 veces que oye cuando cree que tiene problema y va a tener que oír a LZLN cuando se trate el tema de los indígenas y su tren Maya. ¿Sí? Bueno, ¿También? ya nos vamos mejor porque este es un programa de burócratas que tenemos que cubrir nuestros horarios y tenemos que irnos a comer. Usted disculpe, nosotros no somos militares. Jorge Raful, PRI, conclusión, comentario final. Sí, no, evidentemente estamos viviendo otra etapa de la historia de México, con una sociedad más informada, más enterada, más sensible, ¿no? Las redes sociales que no existían, ¿no? Hasta hace unos cuantos años, pues es el pan nuestro de cada día, la cantidad de información que fluye, cierta y falsa, porque a veces también te llegan cada cosas que dice uno que... Ya todos hablamos inglés, fake news. Así es, entonces, al respecto, bueno, yo creo que tenemos que ir generando una cultura político, económico, social, más responsable, ¿no? Digamos yo, más responsable, más incluyente, en donde todos participemos para poder crear un México más cercano a lo que estamos queriendo y buscando, más allá de ideologías, ¿sí? Yo creo que es importante asumir una actitud propositiva. Por ejemplo, si ahora va al frente, ¿no?, López Obrador, hay que apoyar ese proyecto, efectivamente hay que estar con él, podemos estar o no de acuerdo, pero yo creo que hay que apoyar, ¿sí? Yo sí, repito, hay cosas que veo con mucho agrado, hay otras que la verdad están muy en discusión, ¿no? Han generado mucha controversia, y ojalá que el presidente esté atento y abierto a ello, ¿no? Que no se ponga en un plan terco y necio, ¿no? A la Trump, ¿no? Con el muro. ¿A la qué? A la Trump. No, te van a quitar tu visa. A la Trump, que no se ponga demasiado, firme. Siempre es bueno tener cierto grado de flexibilidad, de escuchar, ¿no? Porque puede estar uno en algún error. Siempre es bueno, es conveniente saber qué opinan los demás, porque el arte de gobernar no es nada fácil, mi querido Nino. Durante 18 años fue una lucha que tuvo López Obrador para llegar al poder. Tiene esta magnífica oportunidad. Ojalá que la sepa aprovechar por el bien, ¿no?, de todos los mexicanos. Estamos ansiosos de un buen gobierno. Ahorita todavía, mi querido Nino, tenemos así como todos los mexicanos como una capa, no sé, una protección, como que todos lo estamos viendo, la mayoría. Procuramos, ¿no?, al menos por sanidad mental, ver las cosas bien, ¿no? Estamos procurando en un ejercicio de sanidad mental ver que todos los cambios son para bien, pero en la medida de que no se hagan las cosas adecuadamente, se puede revertir todo esto. Muy bien, muchas gracias, Alex Tonatiuh. Conclusión, comentario. Nino, muchísimas gracias por la invitación. Y yo quisiera pedirles y exhorto a todo tu auditorio a que continuemos con estos planes de transformación, pero que vayamos evolucionando. Yo creo que ya mucho tiempo estuvo marcado, 12 años por el PAN, más de 70 por el La docena trágica. Yo creo que es un momento en el que sí debemos de cambiar la realidad del país, debemos de cambiar a México, debemos de apostarle, como siempre lo he mencionado en todos estos programas, a los jóvenes, porque tenemos una gran tarea. Ya la pirámide otra vez se volvió a invertir. Mira lo que dijeron ayer los millennials en el programa.
en relación a la Guardia Nacional que no sabían si era un error o era un acierto. Jóvenes menores de 30 años. En ese panorama me incluyo, Nino, y yo creo que también tenemos que ser nuevos jóvenes que nos guste, primero que nada, estudiar, trabajar y comprometernos con el país. Quitar los huevones de los ninis, porque yo creo que empezarlos a emplear, eso es algo muy importante, darles un oficio, dejarlos de ser vagos. 3,600 pesos. Yo creo que ahí es donde debemos de apostar a dejar de contribuir en apoyos sociales y asistenciales a vagos y a gente que no quiere superarse, ¿no? Yo creo que estamos en un país tan bondadoso que no solo da para que muchos mexicanos que quieren crecer realmente lo pueden hacer, sino muchos compañeros y paisanos latinoamericanos han venido a hacer aquí, e inclusive muchos europeos, árabes, han hecho fortuna aquí porque es gente que comulga con el esfuerzo y la cultura del trabajo. Y yo creo que eso lo tuvimos muchos mexicanos y lo tenemos empleados, como siempre lo he dicho, grandes. Yo creo que todos los que tenemos a los abuelos nos emplearon el estudiar, el trabajar, ser hombres de bien. Yo creo que de eso debe regresar, Nino, y para ser hombres de bien debemos de empezar a escuchar a los abuelos. Muy bien. Una muy breve acotación. Yo creo pedirle al presidente, a su gobierno, a quienes están al frente de sus responsabilidades, hacerles un atento llamado. No todo lo que antes se construyó es malo, ¿eh? Hay muchas cosas buenas todavía, muchas. Yo creo que hay que rescatar o respetar o mantener cantidad de instituciones, cantidad de órganos, cantidad de instrumentaciones, que yo creo que no es llegar y borrar. Yo creo que eso no es la mejor conducta. Yo haría por ahí este comentario, espero posteriormente ahondar al respecto. Alguien dijo que cumplió el IMSS 75 años y dijo, vamos a tratar después lo de las medicinas porque les fue muy bien, hicieron muchos negocios. Eso dijo hoy. Bueno, yo quisiera despedir al general de división del Heroico Colegio Militar, Héctor Ruiz Pérez, por habernos acompañado el día de hoy. Esta fue la primera, pero no la última. Esperamos muchas gracias. Continúe usted. Agradezco. Que regrese usted a platicar con nosotros y su conclusión. Mucho. Lo único que sí diría yo, primero que nada, a través de toda mi vida, soy mayor de 80 años, 82, me ha tocado vivir muchas fases de México. Y he notado algo que nunca me ha agradado, que en el país no tenemos unidad de conciencia. Los mexicanos ya tenemos que unificarnos en todos sentidos para poder salir, no nada más aquí, sino ante el mundo. Viene un extranjero y aquí se vuelve rico, porque el mexicano no puede ver que el vecino tenga coche nuevo porque con alguna cosa que habrá hecho, en lugar de decir qué bueno, sí, qué bueno que mi vecino ya tiene coche nuevo, qué bueno que mi vecina también tiene su casa mejor. Eso tenemos que quitárnoslo para poder entender también las labores que hacen nuestros gobernantes, en el sentido cuando hagan cosas buenas. También para criticarlos como lo estamos haciendo ahorita. También que el presidente entienda que nos falta mucha información y por eso existen tantos grupos que lo atacan y otros que a como dé lugar quieren justificar sus errores, porque todo el mundo tiene errores y él ha tenido varios. Y seguirá teniéndolos, pero tenemos que buscar soluciones, no criticar que no arreglamos nada con ello. Y la última sería lo que ya dijeron, que el presidente debe entender que en un país como México su seguridad es primordial y la seguridad que tiene se me hace que no es la adecuada. Debe tener una seguridad en donde si él va a seguir atacando situaciones como el huachicol y todo eso, debe ser una seguridad que garantice que él va a poder seguir haciéndolo, porque de otro modo
quién sabe, la situación puede... Oiga, general, estoy muy enojado con usted. Lo estoy imitando y usted dice la última. Esta es la penúltima. Que la última, ni que nada. Usted ya va a ser parte de nosotros porque aprendemos mucho con usted. María de la Parra, conclusión. Gracias, Nino. Pues dentro de esta conclusión yo creo que aparte del presidente de la República, ya es momento de que los legisladores hagan su trabajo y los gobernadores también. A los gobernadores exclusivamente les gusta el papel de chillones y de estar viniendo a exigir lo que la ley les permite tener que hacer en sus estados. O sea, ya se acabó el paternalismo, o eso es lo que estamos manejando. Y hay cosas que ellos deben de cumplir y deben de hacer, y que lean un poquito allí en Jalisco y en Guanajuato y en otros estados qué es lo que les obliga a dar solución a los ciudadanos que votaron por ellos. Porque es muy fácil extender la mano y decirle al papá gobierno, y en este caso a Andrés Manuel, nos tiene usted que dar y nos tiene usted que dar. Y de parte del legislativo, yo creo que tienen que aprender estos capitanes de Morena a cabildear, porque el presidente no hubiera tenido necesidad de salir a enmendarles la plana de qué era lo que le faltaba, si en realidad el líder de la Cámara hubiera sabido estar con todas las fuerzas y acordar lo que se necesitaba y lo que se requería. Entonces yo creo que les falta, verdaderamente les falta el saber ser políticos. Ya dejaron de ser los que gritaban del otro lado de la banqueta. Hoy tienen el poder y tienen que aprender a hacerlo. Dijo, no estoy satisfecho. Por eso, pero ¿quién se lo dijo? ¿A Mario Delgado? ¿A Mario Delgado, que le correspondía a Mario Delgado? O sea, vamos, Mario, ya ponte las pilas, no, antes de que te vayas a Davos. No, ya se subió al avión. Va con la representación. Con la representación porque le exigieron. Alfredo Ríos Camarena, conclusión, Alfredo. Bueno, lo primero que tenemos que concluir es que estamos viviendo en un mundo a la deriva, en donde las estructuras políticas tradicionales de la democracia liberal están en ruinas. Y no estoy hablando de México. Acabamos de ver la derrota parlamentaria del Brexit, bueno, de la señora Theresa May. Acabamos de ver a la señora Merkel que ya quiere tirar la toalla, acabamos de ver al señor Macri que ya tiene grandes problemas, a Macron aquí que tiene problemas, a Bolsonaro haciendo el juego fascista a Trump, y ahí sigue el señor Trump amenazándonos como siempre. Ese es el principal de nuestros problemas. Yo pienso como conclusión que no podemos tratar ningún tema nacional si no hacemos cuando menos una referencia a la influencia que ha tenido los Estados Unidos en este gobierno terrible que está viviendo, que ojalá cambie y ojalá se transforme un poquito el tiempo para que México pueda hacer, porque si no, no vamos a poder, si no, no va a poder López Obrador. Ya tiene muchas presiones externas y va a tener más. A ver, está López Obrador, dile que ahorita no voy. ¿Ah, sí puedo? ¿Sí? Ah, bueno, sí voy. No, es el presidente, ¿verdad? Hoy en la BBC, no sé si usted lo vio, dice que la caída de Theresa May con lo del Brexit, bueno, pues ya se esperaba, pero lo del choque del príncipe Felipe a los 97 años, iba conduciendo su automóvil y pácatelas que le pega otro coche, eso los tenía más angustiados y preocupados, pero afortunadamente salió bien del asunto. 97 años, igual que Echeverría, pero este sí maneja su coche. Este maneja su coche. Muy bien, muchas gracias. Roberto Villaseñor, conclusión, comentario final. Roberto. El escenario mundial, global, como decía hace un momento el maestro Alfredo Ríos Camarena, nos obliga a repensar a México. De hecho, yo estaba queriendo imaginar el México de principios del siglo pasado, donde había tres clases nada más: militares, campesinos y burócratas. Y clérigos. En eso se dividía el pueblo de México. Y uno que otra familia dedicada a los negocios, apoyando al presidente. Eran los prestanombres del que estaba en el poder. Este país, hoy por hoy, tiene a manera de entender, hace 20 años se hablaba de 300 ramas de la producción y 300 familias que controlaban al país. Hoy, con la globalidad, el país ya tiene, no 300, tiene quizás miles de ramas de la economía,
de la comunicación, de muchas cosas que tenemos que hacer y que nos tienen que preocupar. Por eso Andrés Manuel López Obrador, el presidente, tiene que rodearse y hacer un ejercicio de reingeniería de este país, todos los días. Y obviamente no puede solo, tendrá a ese grupo, a lo mejor este jefe de asesores que tiene, que es Lázaro Cárdenas Batel, con un grupo de gentes ya mayores, que son los que circundan el grupo de asesores, repensar en ampliarlo y lograr que se permee, por ejemplo, muchas instituciones como el Ejército, que ya sabemos que ya están mezclados con la academia, ya se preparan, ya disciernen, ya piensan diferente a un soldado del siglo pasado. Pero habrá todavía que hacer mucho, porque además de que tengan una dirección de asuntos de derechos humanos, tendrán que tener sensibilidad política, sensibilidad social, porque van a tener muchas responsabilidades enfrente, no tenemos duda, pero realmente lo que tenemos que hacer es que esos núcleos deben de tener sus cuartos de guerra, sus asesores, que verdaderamente sean gente consciente de que este país tiene como gran meta, la política tiene como gran meta, pues el trabajar para el bien y la verdad y para que logremos la felicidad social de este país. Ahorita que mencionaste esto, en alguna ocasión yo le preguntaba a Carlos Slim que si de veras era el hombre más rico porque salía en la revista Forbes y en los periódicos de Forbes. Y él dijo, yo no sé ni cuánto tengo y estos dicen que soy el más rico. Nino, en una bolsa bajo y en otra subo. Jamás voy a saber cuánto dinero tengo. Gracias. General, no fue la primera, no fue la segunda, sino van a ser muchas más. Gracias. De veras, bienvenido aquí. Muchas bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle.